Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de ficción. En los últimos meses, las tensiones entre las principales potencias del mundo han estado aumentando a niveles muy altos. Estas tensiones han hecho que nos preguntemos si estamos al borde de una tercera guerra mundial, y afortunadamente no hay muchas probabilidades de que inicie una guerra mundial a gran escala, pero esto podría cambiar en cualquier momento, ya que un error de cualquiera de los bandos podría encender la chispa de la temida Tercera Guerra Mundial. Las principales potencias del mundo se enfrentarán en una guerra a gran escala. Estados Unidos y Reino Unido no están satisfechos con la respuesta de la OTAN al ataque nuclear ruso, por lo que unilateralmente los dos países deciden atacar Rusia. Las dos potencias saben que esto podría ser el inicio de una guerra a gran escala, pero deciden arriesgarse, ya que si no hacen nada, otros países como China, Irán o Corea del Norte podrían creer que usar armas nucleares no tiene consecuencias. El presidente estadounidense Joe Biden da un mensaje a la nación. En este mensaje informa que el ejército estadounidense y británico atacarán a las tropas rusas como respuesta al ataque nuclear a Ucrania, y advierte que si Rusia decide usar armas nucleares contra Estados Unidos o sus aliados será completamente destruido. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Luego de recibir la orden, los barcos de guerra de Estados Unidos y Reino Unido que se encuentran en el Mar Negro inician con el ataque contra las tropas rusas que se encuentran en las regiones ocupadas de Ucrania y contra la República Rusa de Adigueya. Las tropas rusas que se encuentran en las regiones ocupadas de Lugansk, Donetsk y Zaporilla son alcanzados por los misiles estadounidenses y británicos, mientras que la base militar de donde se lanzó el ataque nuclear contra Ucrania es completamente destruido. Rusia considera una declaración de guerra el ataque de Estados Unidos y Reino Unido, y el ministro de Relaciones Exteriores anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con los países miembros de la OTAN y Estados Unidos. Мы твердо привержены зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего принципу суверенного равенства государств, и больших, и малых. El Consejo de Seguridad de Rusia se reúne de manera inmediata. En esta reunión el presidente ruso recibe luz verde para declarar la guerra a Estados Unidos y la OTAN. Los miembros de la OTAN se reúnen de manera inmediata. En esta reunión Estados Unidos pide a la organización militar activar el artículo 5, pero algunos miembros están en contra de entrar en guerra con Rusia, pero al final aceptan activar el artículo 5 de la organización militar. El presidente ruso da un mensaje a la nación, y en este mensaje anuncia que Estados Unidos y la OTAN le han declarado la guerra a Rusia, y por lo tanto la guerra entre Europa, América y Rusia ha iniciado, y la Federación Rusa usará todo su poder militar para aplastar a sus enemigos. Это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, все то, что важно для людей. Хочу еще раз поблагодарить вас. Al inicio de la guerra, los piratas informáticos de los beligerantes se enfrentan en una feroz guerra cibernética. Las ciudades más importantes, los servicios de inteligencia, las sedes de los gobiernos y las sedes de las Fuerzas Armadas son los principales objetivos de los piratas informáticos. Por otro lado, la economía mundial se viene para abajo, las bolsas de valores de los países caen, se implementan limitaciones geográficas a las empresas y las inversiones se detienen por completo. En Medio Oriente las tensiones entre Irán e Israel aumentan a su nivel más alto. Israel acusa a Irán de haber obtenido una bomba nuclear y amenaza con un ataque preventivo.
אנחנו מתקדמים לקראת כינונה של ממשלת ישראל ה-37. En la península coreana las tensiones están en su máximo nivel. Las dos Coreas están intercambiando disparos de advertencia, y Corea del Sur se prepara para una posible invasión de Corea del Norte. Rusia da un ultimátum a Suecia y Finlandia para que desistan de sus planes de unirse a la OTAN, de lo contrario tienen que atenerse a las consecuencias. Заглушают голос народа своими заверениями. Это тогда, когда элиты... Rusia quiere controlar todo el Mar Negro, por lo que la Armada rusa se prepara para un combate naval contra la Armada de la OTAN. Ante el temor de una posible invasión a Suecia y Finlandia, la OTAN moviliza equipos militares y tropas hacia estos dos países. En Bielorrusia se concentran grandes cantidades de armas y soldados rusos, por lo que la OTAN teme que Bielorrusia se vaya a unir a la guerra. Ante el temor de que en una guerra vayan a ser destruidos, Suiza, Islandia, Nueva Zelanda y Austria son los primeros países del mundo en declararse neutrales. En todo el territorio de Ucrania se registran fuertes explosiones. Rusia bombardea con ferocidad, y seguidamente tropas rusas cruzan el río Dnieper, y por Bielorrusia miles de soldados rusos y bielorrusos cruzan hacia Ucrania con el objetivo de tomar la capital Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha iniciado la segunda invasión a gran escala contra su territorio, y advierte que resistirán como la primera vez, y pide a la OTAN entrar en ayuda de Ucrania. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава усім, хто воює за незалежність. Слава Україні! La OTAN escucha el pedido de ayuda de Ucrania, y moviliza aviones cazabombarderos y tanques de combate para frustrar la invasión a Ucrania. En el Mar Negro la Armada rusa y la Armada de la OTAN están frente a frente, y solo hace falta un disparo de cualquiera de los dos para iniciar con el combate. En los cielos de Ucrania se lleva a cabo el primer choque entre la OTAN y Rusia. Aviones cazabombarderos de la OTAN y Rusia se enfrentan en un feroz combate aéreo. En el Mar Negro el combate naval entre Rusia y la OTAN inicia cuando un buque de la OTAN es destruido de un solo torpedo por la Armada rusa. Mientras que los aviones luchan en los cielos de Ucrania y los barcos en el Mar Negro, Rusia inicia con los ataques contra los países bálticos y Polonia para debilitar sus sistemas defensivos. Seguidamente el ejército ruso inicia con la invasión terrestre y aéreo contra los países bálticos.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko anuncia que Bielorrusia se une a la guerra como aliado de Rusia. Después de la orden del presidente Alexander Lukashenko, Bielorrusia le declara la guerra a la OTAN, y el ejército bielorruso, apoyado por el ejército ruso que se había estado concentrando en su territorio, inicia con la invasión a Polonia. Después de un feroz combate naval, la armada rusa logra vencer a la armada de la OTAN y logra controlar gran parte del Mar Negro. Mientras tanto, en los cielos de Ucrania, los aviones cazabombarderos de la OTAN logran vencer a la Fuerza Aérea de Rusia y logran que los aviones rusos abandonen el espacio aéreo de la capital Kiev. En el mar de China Meridional, el ejército chino empieza a realizar ejercicios militares, y decenas de buques de guerra se concentran alrededor de Taiwán. En las fronteras de los países bálticos y de Polonia se lleva a cabo un feroz combate. El ejército ruso intenta romper la defensa de la OTAN, mientras que el ejército de la OTAN trata de frenar la embestida del ejército ruso. La OTAN y Estados Unidos están furiosos por el ataque ruso al territorio de los miembros de la OTAN y como respuesta ordenan atacar el territorio ruso. La OTAN logra frustrar la invasión a Polonia y se prepara para la contraofensiva, pero en la frontera de los países bálticos el ejército ruso logra romper la defensa de la OTAN y se adentra al territorio de los países bálticos. El presidente iraní Ebrahim Raisi amenaza con atacar el corazón de Israel y destruirlo si este país realiza el menor movimiento contra Teherán. Los servicios de inteligencia de Israel advierten que Irán está a un paso de obtener una bomba nuclear, por lo que el primer ministro israelí ordena atacar los centros nucleares de Irán. Barcos de guerra son movilizados hacia el Mar Negro, y la OTAN y Estados Unidos se preparan para el segundo combate naval en el Mar Negro. En el Mar del Norte y en el Mar Mediterráneo, decenas de buques de guerra rusos son avistados, y la armada de la OTAN recibe la orden de destruir esos buques. Bombarderos B-2 acompañados de cazabombarderos muy sigilosos se adentran en el espacio aéreo ruso y atacan los centros militares de Rusia. El ataque de la Fuerza Aérea de la OTAN es todo un éxito, pero mientras abandonaban el espacio aéreo ruso, son detectados por el sistema antiaéreo de Rusia que logra derribar un bombardero B-2 y 3 cazabombarderos de la OTAN. En Medio Oriente, a través del territorio saudí, la Fuerza Aérea de Israel ataca los centros nucleares de Irán. Rusia está furioso por el ataque a su territorio. Como respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin ordena atacar a Alemania, Francia y Reino Unido. Его постановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей.
Después de que el ejército ruso haya lanzado decenas de misiles hacia el territorio de la OTAN, las primeras alarmas antiaéreas desde la Segunda Guerra Mundial empiezan a sonar en Londres, París y Berlín. Irán está furioso por el ataque a sus centros nucleares. Como respuesta le declara la guerra a Israel y Arabia Saudita por haber permitido que su territorio sea usado para atacar el territorio iraní. La OTAN y Ucrania logran frustrar la segunda invasión al territorio ucraniano, y el ejército ruso es expulsado de la capital Kiev, y las tropas en Kherson y Zaporilla empiezan a retroceder. Rusia quiere golpear al territorio estadounidense, por lo que submarinos rusos se dirigen hacia América. En el territorio de los países bálticos se lleva a cabo un feroz combate aéreo y terrestre. El ejército de la OTAN y Rusia se enfrentan en un feroz combate urbano, y en los cielos se lleva a cabo un feroz combate aéreo. En la península coreana el ejército norcoreano y surcoreano intercambian los primeros disparos, y la guerra entre estos dos países comienza. La OTAN inicia con el segundo bombardeo contra el territorio ruso. Esta vez las principales carreteras, aeropuertos y el puente de Crimea son los objetivos. En los países bálticos Rusia avanza y está a punto de tomar Estonia, y la OTAN se prepara para invadir Bielorrusia y Kaliningrado. En Medio Oriente Irak, Siria y el Líbano se unen a Irán y le declaran la guerra a Israel. Japón se une a la guerra de Corea, y la Fuerza Aérea de Corea del Norte es aniquilado por Estados Unidos y Corea del Sur. En la frontera entre la India y China las tensiones están en su máximo nivel. Los dos países reclaman la soberanía de la región de Cachemira, y la región está fuertemente militarizada. Después de frustrar el intento de invasión a Polonia, el ejército de la OTAN inicia con la invasión a Kaliningrado y Bielorrusia y tiene como objetivo derrocar al gobernante Alexander Lukashenko. Corea del Norte bombardea Seúl y Tokio con armas biológicas y químicas, y como respuesta Estados Unidos, Corea del Sur y Japón bombardean Pyongyang hasta dejarlo en ruinas. Por el norte de Pakistán, aviones de la Fuerza Aérea de la India incursionan en el territorio pakistaní y lanzan decenas de ataques aéreos contra la ciudad de Balakot, alegando que en este lugar se encuentra un campo de entrenamiento de terroristas. Por los países bálticos, después de feroces combates, Rusia logra tomar Estonia, pero sin embargo las tropas rusas caen en una trampa y más de 30.000 soldados rusos son cercados por las fuerzas de la OTAN. Ante la destrucción de la capital norcoreana Pyongyang, China se une a la guerra de Corea como aliado de Corea del Norte,
y el gigante asiático moviliza miles de soldados y equipos militares hacia Corea del Norte. En los países bálticos, Rusia inicia con un intenso bombardeo contra las posiciones de la OTAN para romper el cerco a sus tropas en Estonia, y el gobernante ruso Vladimir Putin ordena el repliegue de sus fuerzas que se encuentran en Bielorrusia y Ucrania. En Oriente Medio, Irán ataca a Israel con armas biológicas y químicas, y esta ofensiva se caracteriza por una estrategia deliberada y coordinada con la intención de causar un impacto devastador en el país hebreo. China y Pakistán anuncian formalmente la declaración de guerra a la India, y la ofensiva conjunta de los dos países se inicia con un despliegue masivo de tropas y equipos militares en las fronteras compartidas con la India, particularmente en la disputada región de Cachemira, y las fuerzas chinas avanzan desde el este concentrándose en las áreas limítrofes del Himalaya, mientras que las fuerzas pakistaníes se movilizan desde el oeste focalizando sus esfuerzos en la región noroeste de la India, y el objetivo estratégico de las fuerzas chinas y pakistaníes es ejercer presión desde múltiples frentes para debilitar las defensas indias y lograr una penetración efectiva en su territorio. Los líderes norcoreanos están furiosos por la destrucción de Pyongyang y saben que están derrotados, por lo que como último acto deciden atacar Japón, Estados Unidos y Corea del Sur con armas nucleares. Por el Océano Pacífico, los sistemas de vigilancia y defensa marítima de Estados Unidos identifican la presencia de submarinos rusos cerca a las costas estadounidenses, por lo que la Armada de Estados Unidos despliega sus fuerzas navales y moviliza buques de guerra, submarinos y aviones de patrulla marítima para llevar a cabo una vigilancia exhaustiva. Corea del Norte lanza decenas de misiles cargados con ojivas nucleares hacia Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, y las defensas antimisiles de los tres países se activan simultáneamente en un intento desesperado para interceptar los proyectiles nucleares lanzados por Corea del Norte, y la tensión alcanza su punto álgido mientras que las luces y sonidos de los sistemas de defensa llenan el cielo, marcando un momento crítico en el enfrentamiento. Ante la detección por parte de los sistemas de defensa de Estados Unidos y con la consideración de evitar mayores pérdidas de armamentos y tropas, el presidente ruso toma la decisión estratégica de ordenar el retorno inmediato de los submarinos que habían sido enviados hacia América. De las decenas de misiles nucleares lanzados por Corea del Norte, la mayoría son interceptados por los sistemas antiaéreos de los aliados, pero sin embargo dos ojivas nucleares logran atravesar las defensas antimisiles e impactan en la ciudad japonesa de Osaka y en la base militar de Guam en el Océano Pacífico. Israel está profundamente consternado y furioso por el ataque con armas biológicas y químicas perpetrado por Irán en su territorio, y ante este ataque que representa una amenaza existencial para su nación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu solicita la autorización de Estados Unidos para atacar Irán con armas nucleares. En los países bálticos, el bombardeo masivo de Rusia no logra romper el cerco que las fuerzas de la OTAN mantienen sobre las tropas rusas, por lo que, temiendo quedarse sin suministro, las fuerzas rusas, rodeados por las fuerzas de la OTAN, comienzan a rendirse. Al ver que Corea del Norte ha usado armas nucleares, China toma la determinación de darle la espalda al régimen norcoreano y anuncia su retirada de la guerra de Corea, y el gobernante chino Xi Jinping asegura que la decisión de China de retirarse de la guerra de Corea es para evitar una guerra nuclear a gran escala. En respuesta al ataque nuclear sin precedentes perpetrado por Corea del Norte, Estados Unidos lanza una operación militar de proporciones históricas contra Corea del Norte, y decenas de misiles nucleares son lanzados desde bombarderos, barcos de guerra y submarinos nucleares hacia Corea del Norte. Ante el temor de que más países usen armas nucleares, Estados Unidos no da autorización a Israel para atacar Irán con armas nucleares, pero sin embargo el país hebreo desafía a Estados Unidos y toma una decisión drástica y sin precedentes al lanzar un ataque nuclear masivo contra Irán.
En el sur de Asia, la guerra entre la India, Pakistán y China sigue librándose con ferocidad, con incursiones aéreas y terrestres por ambos lados, y la región de Cachemira es el principal escenario de los combates, donde se libran cruentas batallas por el control de los pasos fronterizos. Después de los devastadores ataques nucleares perpetrados por Estados Unidos e Israel, tanto Corea del Norte como Irán yacen en ruinas. Las ciudades que una vez fueron prósperas centros de vida y cultura ahora son sombras de su antigua grandeza, consumidas por el fuego y la radiación. Después de presenciar la devastación y la destrucción de Corea del Norte e Irán como resultado de los ataques nucleares, las potencias mundiales dan un paso al frente para iniciar un diálogo con el objetivo de poner fin a la guerra, y este acontecimiento catastrófico ha servido como un recordatorio impactante de las consecuencias desastrosas de la escalada militar y la confrontación nuclear irresponsable entre naciones.